solo a uno de los ponentes de esta tarde, porque el otro ponente, David Castro, ha tenido una urgencia y ha necesitado asistir a esa urgencia. No va a poder participar en nuestra jornada. No obstante, tendremos posibilidad de disponer de su documentación y tal, para que cualquier persona pueda tenerla. Entonces, tengo ahora el gusto de presentar a nuestro compañero Antonio Ezquerra Huelva, que él es profesor titular acreditado a catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Lérida. Él ha sido uno de nuestros profesores que más ha trabajado sobre infraestructuras hidráulicas desde el punto de vista de la regulación jurídica, y por lo tanto nos va a poder hablar de la producción de energía hidroeléctrica mediante las redes de abastecimiento y saneamiento. Como hemos visto, es otra de las apuestas de la Ley de Cambio Climático para lograr ese objetivo de integración de las renovables, obtener energía hidroeléctrica con el aprovechamiento de las instalaciones urbanas de saneamiento y de abastecimiento, y es sobre lo que nos va a hablar Antonio, cuando quiera. Sí. ¿Sí? Vale. Bien, pues supongo que se me oye. En primer lugar, buenas tardes a todos. En segundo lugar, muchas gracias por la invitación. Yo no conocía Almería, tampoco la voy a conocer mucho porque no da mucho tiempo, pero bueno, estoy muy contento de estar aquí, de reencontrarme con Esteban y de reencontrarme pues, con muchísimos compañeros a los que admiro y respeto. Bien, a mí se me ha encargado hablar de la producción de energía eléctrica a partir de las redes de abastecimiento y saneamiento. Confieso que cuando se me encargó el tema estuve a punto de rechazar la invitación porque no tenía ni idea de lo que podía decir, porque no conocía ninguna regulación al respecto, sigo sin conocerla porque creo que no la hay, y por tanto pues, bueno, era consciente de que me enfrentaba a un reto del que intentaré salir como pueda. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que el punto de partida en esta materia es bastante claro. Yo creo que si estuviese el ponente que me tenía que preceder, lo hubiese dejado cristalino. Las redes de abastecimiento y saneamiento de agua tienen un potencial clarísimo para la producción de energía eléctrica, de energías renovables en general. Los lodos de depuradoras se pueden utilizar para producir biogás. En las instalaciones de las redes de saneamiento, de abastecimiento y saneamiento, se pueden instalar placas fotovoltaicas y se pueden utilizar, lógicamente, los fluyentes para la producción de energía hidroeléctrica. En un escenario como el actual, de lucha contra el cambio climático, de descarbonización, de potenciación, de fomento de las energías verdes, lógicamente esa energía, ese potencial de las redes de abastecimiento y saneamiento no puede ser desperdiciado, y por lo tanto de lo que se trata en mi ponencia es de ver qué nos dice el ordenamiento jurídico al respecto, si la regulación que se establece es una regulación favorecedora, es una regulación menos favorecedora. Bien, yo como idea de partida creo que podemos decir que el ordenamiento jurídico sobre el particular no podemos decir que sea hostil, pero tampoco es un ordenamiento jurídico favorecedor. Existen una serie de condicionamientos jurídicos que, como explicaré a continuación, no se establecen precisamente en la legislación del sector eléctrico, que suponen, no me atrevería a decir que trabas, no me atrevería a decir que cargas, pero sí condiciones que deben cumplirse para que se pueda producir energía hidroeléctrica a través de las redes de abastecimiento y saneamiento. ¿De dónde provienen esas condiciones, esas limitaciones, quizá podríamos utilizar la palabra restricciones? Bien, provienen de muchas normativas sectoriales. Yo intentaré centrarme, intentaré aludir, no podré hacer un estudio minucioso, pero intentaré aludir a cuatro de ellas. Bien, en primer lugar nos encontramos con un precepto legal que se refiere a esta cuestión, a la producción de energía eléctrica utilizando los fluyentes de las redes de abastecimiento y saneamiento de aguas, que es el artículo 7.3 de la Ley de Cambio Climático. Salvo error por mi parte, y les aseguro que yo me equivoco absolutamente todos los días de mi vida,
es el único precepto del ordenamiento jurídico vigente que regula esta cuestión o que se refiere a esta cuestión. Tenemos, por otra parte, condicionamientos que derivan de la legislación de régimen local, de la Ley de Bases de Régimen Local y del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local. Esas condiciones, esas limitaciones, derivan del hecho, plantearé ahí una duda, de que, o de la consideración de que la producción de energía eléctrica por parte de los municipios constituya una actividad, un supuesto de iniciativa económica de la Administración local y, por tanto, tenga que cumplirse con el procedimiento de iniciativa económica local del artículo 86 de la Ley de Bases de Régimen Local y del artículo 97 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local. Me referiré a él como el texto refundido. Hay una legislación específica en Cataluña, pero entiendo que en el foro en el que me encuentro no tengo que referirme al reglamento de obras, actividades y servicios de las corporaciones locales de Cataluña. En tercer lugar, hay condicionamientos que derivan de la legislación hidráulica, de la legislación de aguas. ¿Por qué la legislación de aguas establece condicionamientos en esta materia? Por una razón evidente, porque en la base del abastecimiento y el saneamiento hay una concesión de dominio público hidráulico. Y la producción de energía eléctrica, de energía hidroeléctrica, puede suponer, también voy a plantear ahí dudas, una desviación de usos, que pueda exigir una modificación de la concesión de dominio público hidráulico. Y, por último, tenemos que tener en cuenta también los condicionamientos que pueden derivar de la Ley de Contratos del sector público en aquellos supuestos en que el servicio de abastecimiento y saneamiento se ha llevado a cabo por una administración pública a través de algún sistema o de algún modelo de un mecanismo contractual. ¿De acuerdo? Hay que plantearse si va a ser necesario modificar el contrato o no va a ser necesario modificar el contrato y si es posible esa modificación contractual. Bien, me voy refiriendo a esos cuatro contenidos. Cuando se me pase el tiempo, pues me avisas y me callaré inmediatamente, además. Bien, en primer lugar, el artículo 7.3 de la Ley del Cambio Climático. ¿Qué nos dice ese artículo 7.3? Lo voy a leer. Al objeto de avanzar en nuevos desarrollos tecnológicos en materia de energías renovables y contribuir al logro de los objetivos previstos en la ley, se promoverá, primera palabra clave, se promoverá para usos propios del ciclo urbano del agua, segunda expresión clave, el aprovechamiento para la generación eléctrica de los fluentes de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbanos. Y ahora viene la tercera parte clave, los condicionamientos, siempre condicionado al cumplimiento de los objetivos de dichos sistemas cuando sea técnica y económicamente viable. Voy a empezar por el final. ¿Qué juicio me merece este artículo? Yo creo que es un artículo superfluo, es un artículo innecesario. Me atrevería a decir que es un artículo distorsionador. Yo creo que sería mejor que ese precepto no estuviese en la Ley de Contratos, en la Ley de Cambio Climático. Y voy a intentar explicar por qué. Porque es un precepto que no aporta nada. Bien, he dicho indirectamente que el precepto tiene tres contenidos clave. El primero, se promoverá. En este punto, el artículo 7.3 de la Ley de Cambio Climático se sitúa en la línea de toda la Ley del Cambio Climático. Una filosofía basada en no establecer medidas directas o establecer muy pocas medidas directas y relegar la toma de decisiones a instrumentos de planificación o a decisiones administrativas posteriores. En este caso, lo que hace el artículo 7.3 es establecer un mandato de fomento. Un mandato a los poderes públicos y, en concreto, entiendo que a la Administración, para que implemente esas medidas de fomento en la materia o en el ámbito de la producción de energía hidroeléctrica.
Establecer ese mandato no es nuevo. Establecer ese mandato, bueno, sí es nuevo porque es la primera previsión legal en ese sentido, pero sí es cierto que ya había algún precedente que recomendaba al legislador establecer o implantar medidas de ayuda a la producción de energía eléctrica en el sistema de abastecimiento. En ese sentido, podríamos citar el informe complementario al DSEAR, voy a hablar del DSEAR ahora, sobre mejora de la eficiencia energética e integral de las plantas de tratamiento, regeneración y reutilización de aguas residuales, que es de octubre del 2020, por tanto es anterior a la Ley del Cambio Climático. El propio DSEAR, que es el Plan de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, que es de julio del 2021, en sus páginas 106 y 107 viene a establecer, viene a recomendar al legislador y a la Administración que se establezcan ese tipo de medidas de fomento. Las orientaciones estratégicas sobre agua y cambio climático vienen a decir también lo mismo que el artículo 7.3 de la Ley del Cambio Climático, y de hecho ya tenemos algunas experiencias que con cargo o favorecidas por los fondos Next Generation pues han servido para que sistemas de abastecimiento y saneamiento lleven a cabo la producción de energía hidroeléctrica. Por tanto, primera idea, estamos ante un precepto que impone un mandato a la Administración, pero que si la Administración no lo cumple, no pasa absolutamente nada. Si la Administración decide no convocar subvenciones para este menester, aquí paz y después gloria. Segundo elemento de ese artículo 7.3. El fomento que debe promoverse con arreglo a este artículo 7.3 no es indiscriminado. Vuelvo al artículo. Dice que se fomentará o se promoverá la producción de energía eléctrica para usos propios del ciclo urbano del agua. Lo que nos está diciendo, o al menos eso es lo que entiendo yo este precepto en este punto, es que las medidas de fomento deben ir dirigidas a la producción de energía hidroeléctrica para el autoconsumo del sistema sin excedentes. Es decir, no se debe fomentar, o al menos la ley no promueve, no ordena la promoción del fomento para la producción de energía hidroeléctrica para el autoconsumo excedentario, es decir, de modo que la energía sobrante se pueda inyectar, nos dice, creo que el artículo 9 de la Ley del Sector Eléctrico, se pueda inyectar al sistema para su transporte y su distribución. Claro, ¿eso es así? O mejor dicho, nos hemos de hacer una pregunta. ¿Podemos entender que el artículo 7.3 establece una restricción de tal manera que solo se puede subvencionar el autoconsumo sin excedentes? ¿Ese artículo 7.3, formulo la misma pregunta en otros términos, supone un veto a las subvenciones a la producción de energía hidroeléctrica por los sistemas de abastecimiento, una producción excedentaria de energía? Yo no me voy a remontar al debate clásico sobre la reserva de ley, la necesidad de cobertura de ley específica para la creación de subvenciones. Yo creo que eso es un debate que está ya superado hoy en día y hoy está totalmente consolidada la idea de que la Administración, dentro del marco de sus competencias, puede crear los mecanismos de defensa que considere oportunos de manera discrecional. Por lo tanto, nada impide que, más allá de lo que dice el artículo 7.3, que está muy bien, se convoquen subvenciones, se ofrezcan subvenciones u otras medidas de fomento dirigidas a la producción de energía hidroeléctrica sin más, sea para el autoconsumo sin excedentes, sea para el autoconsumo con excedentes. Me detengo para explicar la tesis contraria. Podríamos o tenemos argumentos para defender lo contrario. Y ese argumento lo tenemos en la interpretación auténtica del artículo 7.3. Entendemos por interpretación auténtica, para los que no vengan del mundo del derecho,
la interpretación con base en los trabajos parlamentarios que dan lugar a una norma jurídica. Si vamos al origen parlamentario del precepto, llegaríamos a la conclusión de que la voluntad del legislador es precisamente que no haya subvenciones para el abastecimiento excedentario. ¿Cuál es el origen de la norma? El origen de la norma lo debemos situar en dos enmiendas parlamentarias, una de Ciudadanos, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y otro del Grupo Parlamentario Popular. No las he apuntado, pero creo que son la 17 y la 394. La 17 de Ciudadanos y la 394 del Grupo Parlamentario Popular. Ambas enmiendas eran idénticas y ambas enmiendas lo que postulaban o la redacción que daban al precepto pretendía promover el fomento, promover las ayudas a la producción de energía eléctrica a partir de los fluyentes del sistema de abastecimiento, pero para su integración en el sistema eléctrico. Es decir, esas dos enmiendas pretendían que se subvencionase la producción de energía hidroeléctrica tanto para el autoconsumo sin excedentes como para el autoconsumo con excedentes. Ambas enmiendas fueron rechazadas y en la Comisión de Medio Ambiente, se llegó al actual texto a través de una enmienda transaccional. Enmienda transaccional que, como transaccional que es, no sabemos de dónde surgió, no sabemos qué debate fue el que llevó a esa conclusión. Bien, si entendemos que en el origen de las enmiendas solo se subvencionaba todo, pero en el texto final se subvenciona solo una parte, bueno, podríamos deducir que el espíritu o el objetivo de la ley era precisamente que solo se pudiese subvencionar la producción no excedentaria. A mí, ¿corto? 5 minutos. ¿Tanto? ¿Menos? Bueno, puedo cortar ya. Vale. Bueno, bien, a mí esa interpretación desde luego no me convence. Los juristas sabemos que las leyes, una vez se publican en el BOE, adquieren vida propia, y lo que dijo el legislador y lo que pretendió decir el legislador está muy bien, pero hay que interpretar el precepto, y lo cierto es que hoy en día hay que admitir, creo yo, que de manera contundente que se pueden subvencionar todas las actividades en cuestión. Bien, sigo con el artículo 7.3 para terminar. Vamos al condicionado. El condicionado de las subvenciones es insostenible. Yo creo que es insostenible, porque se nos dice lo siguiente. Se nos dice, en primer lugar, que se promoverán la producción de energía hidroeléctrica para la implantación o para la creación para la producción de energía hidroeléctrica cuando sea tecnológicamente o técnicamente posible. Vamos a ver, es que si no es técnicamente posible, es que es imposible. Parece de una elementalidad aplastante. En segundo lugar, deberá ser económicamente viable. Evidentemente, si no es económicamente viable, nadie llevará a cabo esa actividad. Podríamos pensar en algunas decisiones políticas en las que a veces la viabilidad económica es muy cuestionable, ¿no? Y, por último, se nos dice que en ningún caso la generación de energía hidroeléctrica podrá impedir el cumplimiento de los objetivos del sistema de abastecimiento y saneamiento. Hombre, claro, es que si permitiese el incumplimiento de los objetivos del sistema, estaría fomentándose el incumplimiento de la ley, porque los objetivos del sistema de saneamiento y del sistema de abastecimiento están fijados normativamente para el abastecimiento en el Real Decreto 3/2003 y para el saneamiento en el Decreto 509/1996. En definitiva, un precepto absolutamente superfluo, creo yo, prescindible y distorsionador. Segunda cuestión a la que me quería referir, los condicionamientos que derivan de la legislación de régimen local. ¿Por qué hay condicionamientos que derivan de la legislación de régimen local? Bueno, por la sencilla razón de que en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones el servicio es prestado por una administración local.
Quiero recordar aquí que hay supuestos en los que el servicio no lo presta la Administración local. En concreto, hay dos supuestos claros, que son el de las urbanizaciones privadas, en las que el concesionario del agua y el prestador del servicio es la propia comunidad de propietarios, y aquellos supuestos más abundantes de los que nos podemos imaginar, en los que el servicio es prestado por una empresa privada que obtuvo una concesión de aguas para el abastecimiento a ciudades, para el abastecimiento domiciliario, con arreglo a la Ley de Aguas de 1879. Hay muchísimos supuestos. Lógicamente, lo que nos planteamos es, en aquellos supuestos en que el abastecimiento sea prestado por una administración local, en aquellos supuestos en los que el abastecimiento sea prestado por una administración local, nos debemos plantear si la producción de energía eléctrica en las redes de abastecimiento constituye o no constituye un supuesto de iniciativa económica local. Si supone un supuesto de iniciativa económica local, lógicamente, con carácter previo a la producción de esa energía hidroeléctrica, habrá que cumplir con los requerimientos del artículo 86 de la Ley de Bases y del 97 del texto refundido. Pretendía explicarlos mínimamente, pero ya renuncio a ello. ¿Cuál es mi opinión? ¿Estamos ante un supuesto de iniciativa económica local? Bien, la función de los juristas a veces es crearse un prejuicio, que eso es algo muy humano, y después darse cuenta de que era un prejuicio y era un error. Yo en un principio partía de la creencia de que si la producción de energía hidroeléctrica era meramente para el autoconsumo sin excedentes, bueno, había argumentos para entender que no estábamos ante un supuesto de iniciativa económica local y que, por lo tanto, el ayuntamiento lo tendría mucho más fácil, porque no tendría que cumplir con esos requisitos procedimentales. Bien, si me permiten una expresión de mi tierra, mi gozo en un pozo, porque el Tribunal Supremo, en sentencia de octubre del 2022, nos dice claramente, de 31 de octubre del 2022, nos dice claramente, no en el ámbito local, sí en el ámbito portuario, que tanto la producción como la comercialización de energía eléctrica está definida, está configurada en la Ley del Sector Eléctrico como una actividad comercial. Y, en concreto, por lo que se refiere a la actividad de producción, es una actividad industrial dentro de la comercial y, por lo tanto, bueno, si aplicamos ese criterio al ámbito local, llegaremos a la conclusión de que se necesitará ese procedimiento de iniciativa económica local. Y un minuto, no hablaré de contratos, pero sí me gustaría hablar del hecho de que esté en juego una concesión de dominio hidráulico. Los condicionamientos que impone la legislación hidráulica como consecuencia de que en el abastecimiento y saneamiento esté en juego una concesión de dominio hidráulico son consecuencia de la extrema rigidez del sistema o del modelo concesional de aguas español. Un modelo que se caracteriza porque se otorga la concesión y el volumen de agua concedido queda adscrito a un determinado fin, siendo el único mecanismo que prevé la ley para evitar o para salvar esa rigidez, el contrato de cesión de derechos de aprovechamiento de agua. Bien, ¿qué nos tenemos que plantear? En el ámbito en el que estoy hablando, nos tenemos que plantear si la producción de energía hidroeléctrica, con los fluyentes del sistema de abastecimiento urbano supone un cambio de uso de la derivación, si supone un cambio de uso de las aguas concedidas. La letra de la ley yo creo que es bastante clara. La ley nos dice, la Ley de Aguas, evito citar artículos para ir más rápido, nos dice que cualquier modificación de las condiciones de la concesión requiere autorización administrativa. Nos dice, además, que el incumplimiento de las
condiciones esenciales de la concesión, entre las que se incluye la adscripción del uso, el uso de la derivación, el cambio, el incumplimiento de las condiciones esenciales, tiene dos consecuencias muy negativas. Por una parte, la caducidad de la concesión y, por otra parte, y de manera acumulativa en algunas ocasiones, según el supuesto, puede dar lugar a una sanción que puede llegar al millón de euros. ¿De acuerdo? Es necesario, con arreglo a la letra de la ley, que se cumpla con ese requisito de modificación de la concesión. ¿Qué opinión me merece ese requisito? Bueno, yo creo que las leyes están para interpretarlas, yo creo que eso lo creemos todos los que estamos aquí, y más allá de la letra de la ley, lo cierto es que desde el punto de vista del equilibrio en los usos dentro de cada demarcación hidrográfica y dentro de cada unidad hidrológica, ese equilibrio concesional no se ve afectado en absoluto por el hecho de que las aguas concedidas para abastecimiento sean utilizadas para la producción de energía hidroeléctrica. Yo no soy técnico, pero yo siempre he oído que la producción de energía hidroeléctrica no es un uso consultivo, tiene un consumo cero. Por tanto, no debería haber inconveniente en que se pudiesen utilizar esas aguas para producir, las aguas concedidas para producir energía hidroeléctrica. Repito, no es algo que se establezca en la ley y quizás sería recomendable que se ampliase el abanico de supuestos en los que esa rigidez concesional está presente en la ley. Y ya una última conclusión, en dos palabras. Bueno, estamos en un ámbito que no está regulado y el legislador, si quiere apostar por esta producción de energía hidroeléctrica utilizando los fluentes de las redes del ciclo integral del agua, bueno, debería madurar, debería reflexionar sobre estas cuestiones y algunas más, y alguna modificación legislativa sería recomendable en la línea de simplificar y de facilitar esa producción de energía eléctrica. Por el momento, lo único que tenemos, o al menos lo único que tengo yo, es dudas y propuestas sin ninguna certeza. Nada más y muchas gracias.